¿Será correcto y bíblico que en muchas iglesias te acusen de fornicario y te digan que vives en pecado de fornicación solo porque de tu matrimonio no tienes un papel civil firmado, aunque tú tienes un cónyuge estable y permanente que consideras tu esposo o tu esposa y con el cual llevas 20, 30 años de matrimonio y que incluso tienes ya hijos o hasta nietos? ¿Es acaso bíblico que te digan que vives en fornicación por eso? ¿Y será también bíblico que por esa misma razón no te quieran bautizar porque dicen que eres un fornicario en tanto que no tengas algo firmado? ¿Y será bíblico también que por eso no te participen de la cena del Señor porque eres un fornicario según ellos? ¿Será bíblico? ¿Será que así lo dijo el Señor nuestro Dios en la Biblia? ¿Será que hay registros bíblicos de que así era y así se hacía? ¿O será que analizando bien la Biblia y estudiando nos daremos cuenta de que lo que existía realmente era todo lo contrario? Por estas y muchas otras interrogantes, mis hermanos, es necesario que vean esta serie de videos que empezamos hoy. Porque miren, se llega a casos tan extremos con estas iglesias legalistas y fariseas, que son religiosas pero no espirituales, que nos hemos encontrado con casos en donde, por ejemplo, un hermano de Perú nos platicaba que en todos lados, en su ciudad donde vivía, lo botaban de las iglesias, lo menospreciaban, lo llamaban hijo de Satanás, lo llamaban fornicario y lo despreciaban solo porque su matrimonio de ya decenas de años y con hijos, no tenía él un papel firmado porque no había tenido la posibilidad, por diversas circunstancias, de haber pagado un acta civil de matrimonio. Y él nos cuenta que incluso él ya se quería suicidar. Estaba deprimido porque de todos lados le decían que era hijo de Satanás y que de ninguna manera podría ser considerado hijo de Dios porque no tenía un papel firmado. No obstante que él quería servir a Dios con todo su corazón. Y no obstante que él era nacido de nuevo. No obstante que el Espíritu de Dios había descendido ya sobre él y tenía quizás hasta dones del Espíritu, pues lo llamaban hijo de Satanás por una firma, por burocracias, por mandamientos de hombres que Dios nunca dejó en la Biblia. Ya se quería suicidar. Y nos comenta que incluso no era un caso aislado, que en su pueblo había otras personas igual. No sabía qué hacer. Pero como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él entendió estas doctrinas que vamos a explicar en esta serie y comprendió entonces que sí era hijo de Dios, que quizás los que no lo eran aquellos fariseos que le negaban la entrada a la iglesia incluso, solo por su religiosidad y mandamientos de hombres y fariseísmo. Y entonces el hermano con gozo ahora se puso a servir a Dios, como de por sí ya quería hacerlo, pero no lo dejaban, y ahora gana almas para Cristo, predica el Evangelio e incluso levantó iglesia de Dios donde predica la sana doctrina, salvando a muchos con la palabra de Dios y produciendo para el reino, al contrario de como estaba antes, que ya se quería incluso suicidar de depresión porque pensaba que nunca podría alcanzar la salvación y el reino de los cielos por los dichos de fariseos inconversos que siguen tradiciones y mandamientos de hombres y que ponen tropiezo a los pequeñitos, como dijo el Señor. ¡Ay de aquel que ponga tropiezo a los pequeñitos! Por eso es que estos temas son tan importantes, mis amados hermanos, y vamos a abordar cada uno de estos temas con abundante cantidad de versículos de la palabra de Dios, con pasajes, con textos bíblicos y argumentos bíblicos, para que no haya lugar a duda de que lo que estamos hablando son enseñanzas e instrucciones de Dios y no de los hombres. Y como todos estos temas son muy amplios, vamos a tratar solamente un tema por video. Les recomiendo que los vean en orden para que puedan comprender bien cada tema. Los temas que vamos a subir son estos que ven en pantalla ahorita. Les recomiendo que lo lean con calma, que le pongan pausa al video en este momento y lo lean uno por uno para que vayan comprendiendo el orden en que vamos a tomarlos después en cada video. Al terminar de subir cada uno de estos temas, vamos a subir un video por cada pregunta que nos están haciendo ahorita los hermanos ya. Tales como, ¿me puedo volver a casar si me divorcié antes de ser de Cristo o si me abandonaron? O, ¿el matrimonio por la Iglesia Católica cuenta ante Dios? ¿O me tengo que separar o divorciar de mi actual cónyuge una vez que llegué a Cristo si es que él no se quiere casar por lo civil? ¿O es verdad, como me dijeron en mi iglesia, que estoy en pecado mientras mi cónyuge inconverso no se quiera casar por lo civil y que debo de obligarlo o de plano dejarlo para no estar más yo en pecado, entre comillas? ¿Y qué pasa con mis hijos en ese caso? Etcétera, etcétera. Pero por hoy vamos a empezar con el video número 1, que es ¿qué es y cómo es realmente el matrimonio bíblico? Y bueno, mis hermanos, estamos viendo en la actualidad que los hombres han hecho y han metido a fuerza dentro de las iglesias sus propias definiciones de matrimonio, entre comillas. Y son muy diferentes a las que Dios dijo en la Biblia. Muchos ministros y muchas iglesias cristianas en la actualidad que se han vuelto religiosos como los fariseos, pero no espirituales, han determinado por personal y humana conclusión que según ellos, si tú no tienes un papel firmado en tu matrimonio, entonces no es matrimonio y vives en fornicación, y que, según ellos, el único matrimonio avalado, lícito y permitido por Dios es aquel, según ellos,
donde las parejas necesariamente firmaron un acta de matrimonio civil ante el Estado y donde además hayan tenido una ceremonia religiosa dentro de la iglesia, para entonces y solamente entonces ser considerado así como casados o matrimonio. Pero resulta que cuando buscamos eso en la Biblia, no lo encontramos por ningún lado. Y luego ellos se confunden y confunden a sabiendas a los demás diciendo que, bueno, eso que dicen ellos no estará quizás como un mandamiento en la Biblia o como un versículo, pero que sí, según ellos, está implícito en otros pasajes, como por ejemplo en Romanos 13:1, que dice que hay que sujetarse y obedecer a las autoridades de la nación y que para entonces uno no violar las leyes deben de firmar un acta ante el Estado, o sea, casarse por lo civil. Pero olvidan ellos, o quizás quieren ignorar a propósito, que en la mayoría de los países no es ninguna ley obligatoria el casarse a fuerza por lo civil ante el Estado y que no se está violando entonces ninguna ley. O sea que el matrimonio civil en los estados es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, no existe ninguna ley que se viole supuestamente cuando alguien no firma un papel ante el Estado. De hecho, el mismo Estado tiene leyes que protegen y que avalan al mismo tiempo también a los matrimonios de libre unión, y así los llama, matrimonios de libre unión. Con lo cual, esos argumentos de que debe de haber un acta firmada civil para no desobedecer a Dios en cuanto a no sujetarse a las autoridades y leyes, queda anulado ese argumento por completo porque no es ninguna ley obligatoria en los países. Y aunque ya lo estamos explicando de rápido ahorita, vamos a hacer también el video en lo sucesivo sobre el tema específico de unión libre y matrimonio civil, y lo vamos a abundar bastante. Pero no obstante, aunque ya lo explicamos tantito ahorita rápido y ya dimos respuesta, y aunque subiremos también el video largo que lo explica, de todas maneras entran a los comentarios muchos a los que les gusta contender nada más y que van a repetir una y otra vez el mismo argumento errado que ya refutamos. ¿Y qué hay con Romanos que dice que hay que obedecer a las autoridades? No obstante que ya se explicó en este video y en el que viene. ¿Qué evidencia esto? Bueno, evidencia simple necedad y ganas de contender sin atender a los razonamientos bíblicos ni a la palabra de Dios. Tienen que entender los tales que no se está violando ninguna ley y por lo tanto no se está desobedeciendo nada respecto a sujetarse a las autoridades. Eso lo vamos a abundar más cuando salga el video sobre qué es entonces el matrimonio civil. Pero entonces, los hombres, olvidando 500 pasajes bíblicos donde Dios muestra qué es un matrimonio para Él, para Dios, deciden ellos hacerse una nueva definición y nueva ley sobre matrimonio. Una ley y definición que Dios nunca dio ni ordenó, sino todo lo contrario. Vemos que en la Biblia Dios tiene su propia, exclusiva y soberana definición de lo que para Él es un matrimonio bíblico. Y nos vamos a dar cuenta que en toda la Biblia, para Dios, Él nos dice que un matrimonio ante Él y además legítimo también para los hombres, era sencillamente cuando un hombre decidía tomar una mujer para vivir con ella y llamarla su esposa, nada más. Porque dice Dios, ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y algunos, en necedad, dicen que, bueno, eso lo dijo Adán y no lo dijo Dios. Pero olvidan que el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento corroboró eso mismo varias veces, como por ejemplo en Marcos 10:7 y en Mateo 19, donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán entonces ya los dos una sola carne. Así que no serán más ya dos, sino uno. ¿En verdad se atreve alguien a decir que la definición y la forma en que Dios y Rey y Señor Jesucristo dijo que se convierte en matrimonio una pareja es falsa o que está equivocada? ¿Se atreverá alguno? Si alguno de los cristianos de ahora que seguían por enseñanzas y tradiciones de hombre viviera en aquellos tiempos, le habrían dicho al maestro, no, estás mal Jesús, no, estás mal. No basta que un hombre se lleve consigo a vivir a una mujer y la haga su mujer y diga que ya es su esposa. No, tiene que haber la firma de un papel y además una ceremonia religiosa. De lo contrario, no es matrimonio, ni tampoco son una sola carne, como tú dices, sino que están en fornicación. Aunque tú digas que no, Jesús. ¿En verdad se atrevería alguien a decirle eso al todopoderoso Señor Jesucristo? Pues lo están haciendo. Porque las palabras del Señor Jesús son válidas para ese entonces que lo dijo y son válidas para ahora. Porque no fueron definiciones o mandatos que aplicaran solamente para una dispensación o para un cierto tiempo o para un solo pacto. No fueron mandatos solo para la ley de Moisés o solo para la gracia, sino que el Señor dice en esos versos en Marcos 10 del 6 al 8,
Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y desde el principio les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y así entonces ya no serán más dos, sino uno. Desde el principio, dice el Señor Jesús. Allí en el principio no había ley de Moisés, no había dispensación de los profetas, ni de la gracia, sino desde el principio, dijo el Señor Jesús. Y esto lo corroboran los cientos y cientos de pasajes bíblicos que muestran que así tal cual era como se casaban. Y en un momento lo vamos a ver. Pero mientras, yo te pregunto, mi amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, ¿dónde encuentras tú una forma diferente en que se hayan hecho esposos las personas? ¿Dónde encuentras algo diferente a que un hombre tomaba a una mujer, se la llevaba consigo a su casa y de ahí en adelante decía, es mi esposa, sin más preámbulos ni requisitos? ¿En dónde encuentras en toda la Biblia algo diferente a eso, mi amadísimo hermano? En honestidad, medítalo, mi hermano. Si no has leído la Biblia y si por eso has sido objeto de engaño por parte de enseñanzas y mandamientos de hombres, bueno, ok, ya, es el pasado. Pero hoy tienes la ocasión de preguntarte bíblicamente, ¿en dónde está en la Biblia algo diferente a esto que acabamos de decir? ¿En dónde encuentras un solo matrimonio que haya firmado por lo civil ante el Estado? Es más, ¿en dónde encuentras en toda la Biblia una sola ceremonia religiosa de casamiento? Y atención, dije ceremonia religiosa, no dije fiesta o convivio de bodas, porque ya sabemos que al que le gusta contender no atiende lo que se dice y va a repetir siempre lo mismo. ¿Y las bodas de Caná? Vamos a hablar sobre eso en un video específico, pero de antemano te digo que dije ceremonia religiosa, la cual no existe. Las bodas de Caná, como muchas otras bodas que se celebraban en la Biblia, eran solamente la fiesta de boda o el banquete de bodas, tal como lo llama la Biblia. A eso le llamaban la boda, no había ceremonia religiosa, ni civil. Te pido en amor que antes de contender sin razón y sin motivo, mi amado hermano, y antes de poner en los comentarios cualquier negación antibíblica, te invito a que primero intentes responder en honestidad delante de Dios estas preguntas. Verás que no podrás hallar lo contrario. Medítalo, mi hermano. Si los apóstoles como Pedro y cualquiera que en el Nuevo Testamento se mencione que tenían esposa, y los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, o los profetas como Moisés, Oseas, Ezequiel, y todos los que se mencione que tuvieron esposas, si todos ellos se nos muestra que según la Biblia no se casaron por ceremonias religiosas ni por firmas civiles, sino solamente tal como Dios lo ordenó y dijo que tomaran mujer y se la llevaran a vivir a su casa y eran considerados una sola carne y marido y mujer, entonces, según algunos cristianos modernos, ¿todos ellos estuvieron acaso todo el tiempo en pecado de fornicación y se fueron al infierno y entonces fueron falsos profetas y falsos apóstoles? Pregúntate, ¿Dios les imputó acaso a ellos pecado de fornicación a todos ellos? ¿Alguno? ¿Cualquiera de ellos? Te vas a dar cuenta que no. La pregunta es, ¿en dónde encuentras una sola ceremonia religiosa o firma civil en la Biblia? Porque es obvio que en toda la Biblia sí va a haber efectivamente muchos banquetes de bodas o fiesta de bodas, pero eran solo banquetes. No había en ningún lado de la Biblia una ceremonia religiosa ni firma civil, ni mucho menos algo en el templo de Dios como religioso. ¿Dónde la encuentras? ¿Ceremonia civil o religiosa? Por ejemplo, en una sinagoga o en el templo de Jehová. No la hay. Y esto es sencillamente porque Dios nunca jamás dijo que para casarse y ser considerado un matrimonio, uno debería de firmar ciertos papeles o hacer ciertos ritos religiosos. Jamás lo dijo. Su definición de matrimonio siempre fue un hombre que saliendo de su casa toma consigo una mujer para irse a vivir juntos y llamarla su esposa, uniéndose a ella para pasar a ser una sola carne. Esa es la forma en que Dios sí dijo que se hacía uno un matrimonio con alguien. Y no estamos diciendo que esté prohibido firmar un contrato civil, ni que eso sea pecado. ¡Atención! Atención, no estamos afirmando que esté prohibido el matrimonio civil, ni tampoco estamos diciendo que esté prohibido hacer una anunciación o una ceremonia dentro de la iglesia con los hermanos. No estamos diciendo eso. Quien quiera lo puede hacer. Y es un tema que ya vamos a tratar en los temas 3 y 4, que serán qué es el matrimonio civil en realidad y qué es el matrimonio por la iglesia. No está prohibido, pero tampoco es una orden de Dios, ni tampoco es la definición bíblica de lo que Dios dijo que era realmente un matrimonio.
Nosotros, atención, nosotros, yo no estoy en contra del matrimonio civil ni de la ceremonia religiosa. De hecho, yo hasta aconsejo que quien pueda debe de hacerlo para evitarle tropiezos a los débiles. Yo no estoy en contra de eso. Pero sí defiendo la palabra de Dios dicha tal cual y estoy en contra de que quieran hacer como mandato y orden de Dios cosas que Dios no ordenó. O que quieran instituirlos como si fueran órdenes divinas y requisitos, y que quieran ponerlos por encima de las instrucciones de Dios, y que con ello causen tropiezos a los hermanos porque los tachan de pecadores si no hacen lo que ellos afirman en sus doctrinas y tradiciones hechas de hombres. Contra eso estamos en contra. Y que les prohíben luego el bautismo porque no tienen una firma, son imposiciones de hombres. Contra eso estamos en contra. Estamos en contra de la falsa doctrina, por supuesto que sí. Porque ¿en qué parte de la Biblia Dios dijo que si una pareja de esposos no tiene una ceremonia con la iglesia y no recibe la aprobación del pastor y de la iglesia, deben de ser llamados pecadores y fornicarios? ¿En dónde Dios dijo eso, mis amados? Si eres honesto, mi amado hermano, si has leído la Biblia, tendrás que contestar que en sinceridad jamás Dios dijo eso. Y entonces, ¿por qué cuando sucede eso, los pastores y los cristianos en general llaman fornicarios y pecadores a aquellos que no han tenido una ceremonia de bodas, una ceremonia religiosa con la iglesia, con la congregación, o aquellos que no cumplen con sus doctrinas y filosofías de hombres que no están en la Biblia? Es bien fácil que un cristiano juzgue, por ejemplo, a un católico diciendo que es completamente antibíblico que ellos digan que existe un sacramento de la iglesia católica llamado confirmación, o primera comunión, o también orden sacerdotal, porque son 7 los que ellos llaman sus sacramentos. ¿Por qué tan fácilmente un cristiano juzga al católico por esto y le dice, pero qué no entiendes que eso no está en la Biblia? No seas necio ni duro de corazón. Y no se dan cuenta que están haciendo exactamente igual o aún peor, inventándose que un matrimonio legítimo ante Dios será siempre una pareja de pecadores solo porque ellos lo dicen, en tanto que no firmen un papel que ellos quieren que firmen, o en tanto que no se amolden a las doctrinas que ellos inventaron como bíblicas, cuando en realidad son mandamientos de hombres. O también inventándose que un matrimonio legítimo ante Dios no será, según ellos, sino una pareja de fornicarios y pecadores, en tanto que no reciban la bendición de la iglesia y del pastor y que tengan su ceremonia religiosa en un templo. ¿Cuándo jamás Dios dijo eso en la Biblia, mis amados? ¿Y así criticamos al católico por inventarse mandamientos? ¿Es tan difícil hacerle caso a Dios en lo que Él define como matrimonio, mis amados hermanos? En toda la Biblia, en todos los casos, las parejas se hacían matrimonios siempre bajo la definición y la forma que Dios dijo. El varón dejaba a su padre y a su madre, tomaba una mujer, se iban a vivir juntos y se unían y se hacían una sola carne, llamándose y considerándose mutuamente desde entonces como esposos o matrimonio, tanto delante de Dios como de los hombres. Y atención, es bien importante esta frase que acabo de decir. Considerándose mutuamente desde ese momento ya como esposos. Y es importante esa frase porque si lo que acabo de decir en esta frase no sucedía, de considerarse ya esposos, aunque sí sucediera todo lo demás, entonces ahí sí no eran un matrimonio ni esposos, sino ahí sí una pareja de fornicarios. Verán, me explico. Si un hombre tomaba a una mujer y se la llevaba y se unía sexualmente a ella, pero sin la intención de que ella fuera su esposa a partir de ese momento en que la tomaba sexualmente, entonces en ese caso, ciertamente el varón dejó padre y madre, ciertamente también tomó mujer y ciertamente se unió a ella, ok. Pero al no tener la intención de hacerla su esposa a partir de ese momento que la tomaba, sino solamente quería cohabitar con ella, entonces no eran esposos y lo que realizaron entonces solo fue fornicación. Ese punto lo vamos a tratar y explicar a profundidad en el video número 5 y en el 6, que son los temas: ¿qué es realmente la unión libre bíblica? Y dije bíblica porque hay otra que no es bíblica y que sí es pecado. ¿Y qué es realmente la fornicación bíblica? Atención con esto que acabo de decir, porque por eso se confunden y entran en contiendas las personas. Porque no distinguen la diferencia entre la unión libre bíblica, que Dios definió y avaló y que Él mismo llama a eso matrimonio, y que en la actualidad la gente que no conoce Biblia quiere llamar a eso solo unión libre simplemente y ya.
y lo confunden con la unión libre del mundo, en donde los jóvenes de ahora se van a vivir juntos y ya no lo hacen para considerarse esposos, ni se están comprometiendo para siempre, ni se están llamando matrimonio en esos momentos, sino que de hecho lo que ellos dicen es, no vamos a casarnos, solo hay que vivir juntos en unión libre. Y dicen, hay que probar primero. O dicen también, así si no funciona, pues terminamos y nos separamos sin mayores problemas o complicaciones. Desde ahí se nota claramente que eso que ahora ellos llaman unión libre no tiene para nada que ver con la unión libre, pero para siempre ser matrimonio que Dios definió y ordenó en la Biblia. Y por eso la gente que anda en religiosidad y en contienda, y que muchas veces anda también en fariseísmo porque no distinguen la diferencia entre estas dos cosas, muchos de esos tales que andan en contienda nos quieren acusar falsamente de que nosotros estamos de acuerdo con esa falsa unión libre moderna, o que avalamos a esas parejas donde los jóvenes no se comprometen a ser esposos y no se toman como tal. Pero eso no es verdad. Y de hecho, afirmamos que eso sí es fornicación, porque ellos no se están haciendo llamar esposos y ni siquiera lo consideran, de hecho. Eso es otra cosa. Lo vamos a explicar en el video número 5, que es qué es realmente la unión libre bíblica y su diferencia con la unión libre moderna. Pero cuando en las formas bíblicas la intención era hacer un matrimonio, efectivamente bastaba solo con hacer como Dios lo había estipulado. Tomar mujer, dejar padre y madre, irse a vivir juntos, unirse a ella y decir ya somos esposos. Y todos los casos de matrimonio en la Biblia son exactamente así, todos. Lo único que varía era si a veces la tomaban con el consentimiento de los padres o en otras ocasiones sin el consentimiento de ellos. O si a veces se las llevaban de plano en secreto, pero se hacían esposos al final de cuentas donde estuvieran. Y también había variaciones en cuanto a los banquetes. O sea que si se hacía banquete o no se hacía banquete. Porque algunos solamente tomaban mujer y vivían con ella y ya era su esposa y ya no hacían ningún banquete. Pero algunos otros hacían banquetes grandes y de hecho por varios días. Pero siempre que la Biblia menciona la palabra boda, siempre se está refiriendo al banquete o fiesta que a veces se ofrecía con motivo de que en ese instante un varón tomaba a su mujer para cohabitar con ella. Y lo podemos leer con nuestros propios ojos y corroborarlo fácilmente en la Biblia, en cientos de pasajes donde tomaban esposa. Ahora, ¿qué les parece si efectivamente vemos algunos ejemplos para ver si esto era así de cierto? Veamos primero el ejemplo de la boda de Jacob. Dice en Génesis 29 del 21 al 27. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó Labán a su hija Lea y se la trajo a Jacob y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que Jacob se dio cuenta que era Lea a quien se había allegado y no a Raquel, y dijo Jacob a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido acaso por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Pero mira, cumple la semana de esta y te daré también a la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Por cierto, mis amados hermanos, esto de se te dará también la otra, lo vamos a tratar también en los videos futuros donde vamos a dar respuestas a preguntas específicas que nos hacen los hermanos, tales como, ¿permite Dios la poligamia? No te pierdas todos esos videos, mi hermano. Ahora, sobre esta boda de Jacob, podemos notar muy claramente cómo lo que se hacía para tener esposa y ser un matrimonio era sola y exclusivamente lo que Dios dijo desde el principio en Génesis 29. Tomar mujer y unirse a ella con propósitos de matrimonio, nada más. Notemos también claramente cómo el día en que Jacob iba a tomar a su mujer sexualmente para hacerla su esposa, el padre de ella hizo un banquete, nada más. Noten, mis hermanos, que no existe ninguna ceremonia religiosa, ni tampoco ninguna firma civil, ni notarial, ni militar, ni social, ni de ninguna índole. Vaya, ni siquiera una firma familiar como para que Jacob y su mujer se hicieran esposos. Solo sucedió lo que Dios decía que debía suceder para ser un matrimonio. ¿Y qué dice el verso 23? Que Labán, el padre de Lea, durante el banquete,
Al final del banquete, por la noche, le trajo a Jacob a su hija para que cohabitara con ella y la tomara y la hiciera con ello, dice ahí, su esposa. Ahora, mis amados hermanos, aquí en todo esto, ¿a dónde vemos a los vecinos y a la demás gente diciendo que Jacob era un fornicario por acostarse con su mujer y empezar a vivir con ella sin firmar antes algo o sin pasar primero por una ceremonia religiosa? ¿Dónde están las personas acusadoras? No están. ¿O dónde está Dios diciendo que Jacob estaba en pecado y que vivía en fornicación? Pues no está, porque simple y sencillamente no hay ningún pecado en ello. Porque Dios así fue como dijo que se hacía uno un matrimonio o un esposo de alguien. El hombre es el que le ha torcido a todo lo que Dios ha ordenado, pretendiendo una religiosidad y una falsa espiritualidad, imponiendo mandamientos de hombres. Y algunos dirán aquí, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos nuevos mandamientos en la gracia y hay que obedecer a Dios y a las autoridades. Bueno, a esa especie de necedades a la que me refería yo al principio, que se les muestra y evidencia claramente que no hay ninguna falta a ninguna autoridad cuando las personas se unen de esa manera en la mayoría de los países, puesto que también esas mismas leyes legislan, avalan y protegen legalmente esa unión libre entre las autoridades del Estado y los llaman matrimonio, y solo siguen empecinándose en afirmar e imponer su mandamiento de hombres inventado por ellos mismos, de que a fuerza hay que firmar algo o tener una ceremonia en la iglesia. ¿Cuáles nuevos mandamientos en la gracia tenemos, según ellos, donde ordene Dios en el Nuevo Testamento que hay que firmar algo y que hay que tener una ceremonia religiosa para ser entonces considerados como esposos? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? No está. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Las personas en el Nuevo Testamento también se casaban como venían haciéndolo desde antes de venir a nacer y morir el Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento, a las personas que se unían de esta manera en que Dios lo ordenó desde el Antiguo Testamento y desde Adán, notemos que siempre Dios les llama esposos o matrimonio. Y les dice cosas tales como, a los casados ordenó Dios tal cosa. Y esto es importante destacarlo, mis amados hermanos, porque muchas personas, quizás un poquito confundidas por falta de conocimiento bíblico, o quizás muchas otras por su amplia necedad, quieren decir argumentos absurdos, tales como, ¿y cómo no va a haber matrimonios y casamientos legítimos en el Nuevo Testamento si Dios dice ahí frases como, a las casadas, o a los esposos mando, o a los que están unidos en matrimonio manda a Dios, etc.? Es que ellos creen que solamente por mencionarse las palabras casados, matrimonio o esposos, en automático se imaginan ellos que Dios se está refiriendo a lo que ellos en su mente se han inventado acerca de lo que es matrimonio, pero no es así. Ellos creen que se está refiriendo Dios a una firma, pero no es así. Ellos se inventan que supuestamente esos tales son personas que firmaron un acta o que supuestamente tuvieron una ceremonia en un templo, pero nunca Dios jamás ordenó eso ni se ve que exista en la Biblia, solo se lo inventaron ellos. Ellos omiten que en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, Dios usó siempre esas palabras, esposos, matrimonio, casadas, casados, pero las designó y las utilizó siempre para todas aquellas personas que se unían a la manera bíblica en que acabamos de ver que Él mismo ordenó y definió. Entonces es una necedad que porque alguien vea escrita alguna de estas palabras en el Nuevo Testamento, quiera decir que por ello las personas ahí mencionadas se casaron a fuerza en la forma en que ellos, esos hombres, se inventaron en sus mentes, o en la forma en que tengan por tradición en sus pueblitos o en sus ciudades, pero no es así. De hecho, mis amados hermanos, resulta ser que es todo lo contrario. En el Nuevo Testamento está dicho por Dios, y no por los hombres, sino por Dios, con mayor contundencia y claridad, que Dios toma por esposos legítimos, incluso a matrimonios paganos, que se habían unido en la manera en que Dios lo estipuló desde el principio. Y aún más, nos dice Dios con mayor contundencia y claridad en el Nuevo Testamento, que un par de cristianos unidos en matrimonio a la manera en que Él lo mandó en el Antiguo Testamento o desde Adán, son esposos legítimos delante de Él. Y eso, mis amados hermanos, eso lo vamos a ver en el video número 2 de este tema.
Ahí vamos a terminar de ver otros más ejemplos de matrimonios y de bodas de patriarcas y de profetas en el Antiguo Testamento. Pero sobre todo vamos a ver también en esa parte 2 la contundencia con la que Dios llama esposos legítimos delante de Él en el Nuevo Testamento para la gracia, para los cristianos que se unían libremente como Dios lo había estipulado, y a los que ahí en el Nuevo Testamento Dios los llama esposos o matrimonio. No te lo pierdas, mi hermano, para que sepas defender la verdadera fe y la sana doctrina, e incluso para que sepas defender también tu matrimonio delante de los hombres, que ahora te quieren tachar de fornicario solo por su ignorancia bíblica, o porque también tristemente muchas veces los hijos de Dios lo han permitido al no estudiar asiduamente la Escritura tal como Dios lo ordenó. Te va a edificar bastante esa parte 2, mi amado hermano. De momento me despido, les mando un abrazo en el amor de Cristo. Recuerden que soy su hermano, el pastor Martín Bonilla, y están en la Biblia, dice así.